Paz y bien, en este miércoles de la sexta semana de Pascua. Pablo predica esta vez en Atenas, en medio del Areópago, que era el centro simbólico del pensamiento filosófico y religioso. Y en su discurso se adapta a la manera de pensar de la cultura griega. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que el discurso de Pablo capta su atención y su benevolencia al hacer referencia al altar del Dios desconocido. Y enseguida les habla del Dios creador, de cómo no puede habitar en templos humanos, de cómo podemos conocerlo a través de la naturaleza. Más aún, de que somos de su mismo linaje y por lo tanto tenemos que buscarlo dentro de nosotros mismos, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Los invita, por lo tanto, a una nueva espiritualización de su religión, para llegar enseguida a Cristo Jesús, el enviado por Dios, el que resucitó de entre los muertos. Y es precisamente aquí, al hablar de la resurrección, cuando se da una reacción claramente negativa y sarcástica por parte de la mayoría, pues los griegos no lograban entender la realidad de la resurrección por su cultura, aunque sí hubo algunos hombres y mujeres que abrazaron la fe. Y en el Evangelio continuamos escuchando el capítulo 16 de San Juan. El Espíritu Santo, además de ser nuestro defensor y abogado, es también nuestro Maestro. En vida de Jesús, sus seguidores muchas veces no captaron bien lo que les decía, sobre qué clase de mesianismo era el suyo, cómo podía entenderse la comparación del templo destruido y reedificado en 3 días, o por qué entraba en su camino redentor la muerte, la cruz y la resurrección. ¿Qué significaba la Eucaristía que prometía? Cristo es la verdad, y la verdad plena. Pero el entendimiento de esa verdad por parte de los suyos se deberá al Espíritu, después de la Pascua y en Pentecostés. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, nos dice hoy Jesús. Es una verdad que brota de esa admirable unión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y para entender la obra del Espíritu, basta recordar la maduración que supuso la Pascua y luego en Pentecostés en la fe de Pedro y los suyos. No solo es su fortaleza de ánimo y su decisión, sino también la comprensión de la persona y la doctrina de Jesús. Y recorriendo el libro de los Hechos de los Apóstoles todos estos días del tiempo pascual, ¿no ha sido este libro una prueba de cómo el Espíritu iba conduciendo a aquellas comunidades hacia la verdad plena? Los atenienses no eran aún capaces de soportar el peso de las cosas que Pablo anunciaba, la comprensión de la cruz, la penetración en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, es un don del Espíritu. El hombre, nos dice San Pablo, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender, porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que lleva al corazón de la verdad, a la verdad toda entera, a Cristo. El Espíritu es revelación de la comunión de Cristo con el Padre y con los seres humanos. Y esa comunión abarca y penetra toda la vida humana, en sus múltiples aspectos. Conocer a Cristo es entrar en el corazón de la humanidad. Ninguna realidad humana queda excluida, porque la verdad toda entera es Cristo en persona, Jesús de Nazaret, Hijo de Dios e Hijo del hombre. El Señor, que se hizo solidario con sus hermanos los hombres y compartió su destino hasta la muerte. Y ahora encomendémonos a la Santísima Virgen María con una de las oraciones con las cuales San Francisco de Asís la saludaba. Santa Virgen María,
no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti, hija y esclava del Altísimo Rey Sumo y Padre Celestial, Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, Esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros, junto con el Arcángel San Miguel y todas las virtudes del cielo, y con todos los santos, ante tu Santísimo Hijo amado, Señor y Maestro. Yo soy Fray José Leiva, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.